las palabras, suave compás. Historias que la vida quiere contar. El café de Will, un rincón para soñar. Con Wilson Andino, ven a conversar. Sorbo a sorbo, palabra tras palabra. Historias de vida para la vida. El café de Will vuelve a empezar, vuelve a empezar. Una charla más que más contará. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el lugar en donde usted se encuentre. Como un ferrocarril que va y que recorre ese tren histórico, pero que a veces también se detiene, que a ratos tiende a perderse o olvidarse y no saber si seguirá el paso que tuvo y quizás con mucha fuerza tiempo atrás. Y hago esta analogía con la vida del personaje a quien hemos invitado hoy y que conoce bastante del ferrocarril, bastante, y será uno de los temas que hoy trataremos con él. Con una vida dedicada a la familia, a la empresa, pero que también se metió en la política. Y entre una y otra, ustedes hoy podrán conocer más acerca de nuestro invitado. ¿De quién se trata? Bueno, que nuestros auspiciantes también nos digan algo. Así arrancamos esta jornada, señoras y señores, en este Café de Will con el señor Héctor Di Donato, porque es Di Donato, me confirma. Separado, sí. Sí, ¿no? Sí, así es. Bueno, estimado Héctor, qué gusto tenerlo por acá. Para mí un placer inmenso, realmente un placer inmenso que nos acompañe en esta jornada en donde hoy estamos muy contentos, estamos realmente nosotros honrados de que nos acompañe y yo hacía una analogía en esta introducción. Decía, un ferrocarril que se arma, que tiene además todos estos vagones, que se va armando, que lleva unas y otras cosas, que recorría de uno a otro sector, de una a otra región, que en algún rato de pronto se estancó, como que se lo revivió, se volvió a estancar, casi olvidar. No sé si esa tiene que ver algo con la vida de Héctor Di Donato, lo que sí sabe es usted bastante del ferrocarril, pero en esta analogía de la vida, ¿cómo ha sido la vida de Héctor Di Donato? Bueno, primero muchas gracias, Wilson, por invitarme a su programa. Usted es muy bondadoso conmigo. Segundo, aclarar que con la familia Andino nos une una larga amistad e inclusive una afinidad por haber sido ahijado de su primo, Mauro, un gran personaje también en la política nacional, y tener un compadrazgo con Mauro viejo, con Mauro chico. Y a la final con la familia hemos mantenido una amistad de muchísimos años, como a usted le consta también, y nos sentimos muy honrados de ello. Vea, la vida de uno en realidad se le puede comparar con un ferrocarril, como usted lo dice, porque siempre está en movimiento, siempre está caminando hacia adelante, siempre va acumulando un montón de cosas durante la vida, de trabajos, de familia, a veces de contratiempos también. Pero gracias a Dios yo puedo decir que en la vida me ha ido bien. Hemos tenido mucha
firmeza en continuar con lo que nos hemos propuesto. He tenido mucha suerte en no fracasar, gracias a Dios, en ninguna de las actividades que hemos emprendido. Y es por eso que hoy estamos en donde estamos, en base a un esfuerzo de 45 años de trabajo ininterrumpido, habiendo hecho un montón de cosas en la vida, sin quedarse quieto, como decíamos, como en realidad un vehículo en movimiento. Y somos muy agradecidos con la vida. Yo soy una persona muy agradecido con lo que hemos podido hacer, con lo que la vida nos ha dado, con lo que la familia nos ha dado. Tenemos una familia feliz, con 2 hijos, con 3 nietos, un matrimonio de 44 años de vida institucional. Pero yo le puedo decir que soy muy agradecido con lo que me ha pasado en mi vida. Gracias a Dios, como le digo, nunca he tenido un fracaso que nos pueda tener como un peso que llevemos también en nuestros hombros. Y estamos aquí, emprendiendo, seguimos trabajando. Hemos hecho muchísimas cosas como familia por esta ciudad. Mi padre Héctor Di Donato Chiriboga y mi madre Julia Yerovi, oriundos de Riobamba, nacido mi padre ya en Riobamba, aunque mi abuelo fue italiano. Así es. Por eso obtuvimos la nacionalidad italiana también. Somos desarrolladores de estas ciudades desde hace muchísimos años, ¿no? Mi abuelo fue joyero italiano, vino a Ecuador, le fue muy bien también, mandaba un montón de joyas hacia Europa, fabricaba piezas en oro, fue uno de los colaboradores en construir la custodia de Riobamba, si usted analiza la historia también. Mi padre, un desarrollador de la ciudad, con más de cerca de 8, 9, 10 urbanizaciones, donde se han dado miles de soluciones habitacionales a gente de escasos y de medianos recursos. Y todos muy satisfechos, muy conformes y muy agradecidos también. A mi padre toda la gente le recuerda con muchísimo cariño. Y luego ya en mi época yo he también desarrollado, he sido constructor, tengo una empresa de construcción que tiene ya 30 años de vida, es Codiva SCC. He construido más de 500 soluciones habitacionales para gente de clase media también, en la ciudad, en muchísimos edificios que están regados por la ciudad, por la calle Argentinos, condominios Di Donato, conjunto residencial Di Donato, suites Di Donato. Construí el mercado Las Carmelitas con 80 locales comerciales con los que se solucionó el problema de la informalidad en la calle Guayaquil, usted se recordará. Y nos ha ido también ese mercado, por ejemplo, me trae grandes recuerdos, vendimos los 80 locales en 2 días, ¿no? Fue un éxito total por el lado empresarial y por el lado social también, porque fue la gente de escasos recursos que tuvo un sitio seguro donde tener su mercadería. Hemos construido un montón de cosas que hemos creído que eran necesidades de la ciudad a su debido tiempo. En alguno de los terrenos que se pensaba hacer un edificio de condominio, lo mantuve por algunos años. Este terreno fue de la familia Cruz, usted se acordará, donde está ahora Hotel El Molino. Ese le tuve como unos 8 años allí porque decía que en ese sitio tenía que ser algo más importante. Vimos la necesidad que en Riobamba hacía falta un hotel de buena calidad, que dé un mejor servicio, que la gente diga hay un buen hotel en Riobamba donde poder quedarnos. Y se vino la idea de hacer el Hotel El Molino, un hotel que tiene ahora 6.400 metros de construcción, 8 pisos, 73 habitaciones funcionales. Luego, cuando tuvimos el éxito y con la analogía que usted hacía, de ser proveedores del tren crucero y del tren de la excelencia. Usted se recuerda del tren de la excelencia, el éxito que fue. Así es. Con jóvenes estudiantes excelentes de todo el Ecuador, que pernoctaban en nuestro hotel como proveedores 3 veces a la semana, grupos de 140 personas, durante 16 meses seguidos. Ese fue un éxito económico también, al haber ganado un contrato de cerca de $1 millón en compras públicas. Cuando el tren funcionaba
perfectamente, de Quito a Guayaquil. Fuimos proveedores también del tren crucero, que era el tren más lujoso del mundo, se puede decir. Tuvo muchísimos premios en esa categoría. Y fueron tiempos dorados también del turismo, que nos dieron apertura para poder incrementar algunos negocios más. Claro, es que iba de la mano. ¿No? Ahí construí Hotel El Molino Alausí, que ahora lamentablemente Recuerdo está también. un poco paralizado, pero esperamos que se vuelva a mover el tren y volvamos a tener la ocupación que teníamos antes. Hasta ahí le hago una pausa y gracias por todo ese contexto, pero hacía falta que nos contaba acerca de sus raíces y yo empezaré por el apellido, el Di Donato, que tuvo mucho valor y mucho peso. Y a veces se dice que el llevar un apellido que ya tiene, por ejemplo, los ancestros de uno, que lograron éxitos, que tuvieron varios objetivos, que quedaron en la cúspide, en la memoria de la gente, es como que le trae bastante compromiso a los hijos, a los nietos y a los otros. Sí. No sé cuánto le dejó a usted, pero es en esa responsabilidad quizás del mismo apellido sí, y de legado. Muy cuidadoso y muy responsable de esa herencia positiva que se ha tenido y continuar con ese legado. Para mí no ha sido difícil, porque siempre hemos actuado con honestidad, con tenacidad, con trabajo permanente, sin el ánimo de perjudicar a nadie. Nunca en mis negocios he tenido un solo problema en cuanto a perjudicar a una u otra persona, a pesar de haber hecho cantidad de negocios, que también nos deja la satisfacción de haber dado miles de plazas de trabajo en esta ciudad. Mano de obra calificada, no calificada, choferes, ayudantes, empleados del hotel, empleados del otro hotel. Ahora con nuestro nuevo salón de eventos del Molino, que es un espacio para 1000 personas, donde muchos jóvenes se divierten en unas fiestas muy bonitas que hacen. Todas las instituciones tienen asimismo un espacio que no existía en Riobamba, un salón de recepciones, un salón de conferencias de esa capacidad. Yo le digo que, como le decía hace un momento, hemos tenido mucho éxito en nuestra vida. Gracias a Dios nos ha ido bien, no hemos tenido fracasos y hemos podido mantener ese legado de mi padre Héctor Di Donato, que ha sido una persona extraordinaria para el desarrollo de Riobamba y extraordinaria en cuanto a su ejemplo de rectitud de vida y de haber sido apreciado por toda la gente a la que sirvió y con la que tuvo también contacto. Eso para mí es una cosa satisfactoria, que me da satisfacción enorme porque perdón, cada vez que me encuentro con alguien que ha sido beneficiado por mi padre, es un agradecimiento enorme y un reconocimiento permanente que en realidad nos hace mantener ese compromiso por mantener ese legado y ese nombre en alto, ¿no? Las épocas de nuestra vida, desde más chiquitos, me acuerdo, gracias a Dios yo soy producto de una familia acomodada, no lo puedo negar. Mi padre fue un trabajador también y tuvo mucho éxito en sus negocios. Gracias a Dios nunca nos faltó nada. Pero también hay altibajos en la vida, ¿no? ¿Y como cuáles se dieron? Por ejemplo, una cosa que nos marcó por siempre es la muerte de un hermano. ¿Un hermano suyo? Un hermano menor, varón, en el año 68, en un fatídico carnaval, atrancado, asfixiado con una bomba de carnaval. Entonces, cosas que marcaron un poco a la familia. Mi madre se quedó 25 años de duelo. Ah, caray. Mi padre no salía el dolor. Se refugió un poco en el radioaficionado en ese tiempo y se dedicó a fumar mucho, por ejemplo. Estaba en el radio hasta las 3, 4, 5 de la mañana, ni se daba cuenta que ya amanecía. Y luego de eso compró una hacienda en Guamote, que se llamaba Hacienda Concepción Molino. Y de ahí viene el nombre de los hoteles y de todos mis negocios por un reconocimiento a ese cariño que tenía mi padre a esa propiedad donde se pudo refugiar, digamos, de este mal trago que tuvo, ¿no? Claro.
También en Hacienda en Molino lotizó más de 1.000 hectáreas a todos los indígenas de esa zona. Fue la única hacienda que no fue invadida en el tiempo de las invasiones de tierras en la provincia de Chimborazo. Y todos los comuneros indígenas que fueron beneficiarios y compradores son muy agradecidos hasta ahora. Todas esas cosas nos han marcado en un poquito negativamente, pero el resto con una felicidad enorme. Y luego administré yo esa hacienda por unos 2 o 3 años cuando mi padre se enfermó, pero luego vendimos y falleció mi padre y hemos continuado nuestra vida. Ahora, ¿de qué se podría arrepentir en este momento? ¿Qué edad está Héctor? 65. 65. Así es. Bueno, antes de decirle de qué se arrepiente, no diga que se arrepiente de tener 65, pero... No. No, mentira. Es solo para salir un rato de esto. 65 años que ¿cómo los puedes resumir en pocas palabras? 65 años de trabajo, de éxito, de compromiso, de fidelidad y de amor a esta tierra. Perfecto. Y ahí voy a otra. Usted nos ha hablado y con este contexto tan lindo, tan bonito de conocer de lo que ha sido la familia, las raíces, de esos orígenes, de esa estancia en la Sultana de los Andes, desde donde nos encontramos en este momento, de la obra que dejaron desde sus ancestros y ustedes han continuado, usted particularmente, pero en el fondo, ¿qué decir de aquel legado quizás que es superior a todo lo que puede ser material, económico, y en una sociedad quizás a veces tan difícil como la que vivimos, en donde los valores se han pisoteado mucho, en donde parece que a veces se normaliza la corrupción, se parece que, y ese ejemplo se les da a las nuevas generaciones, lamentablemente, porque está a la vista de todos, parece que se normaliza la muerte, parece que se normaliza el robar, parece que se normaliza lo malo y parece que a veces lo bueno como que no está bien. ¿Qué de eso existe en todo este legado? Porque a Héctor Di Donato le he escuchado bastantes veces hablar y con mucha fuerza de esas voces potentes que acá como que no le tienen miedo a eso y a eso voy, es que en una sociedad tan, a veces incluso medio cómplice, no en general, pero algunos cómplices de esto, hablar de valores ahora, Héctor Di Donato. Hay que hablar siempre de valores y ese puede ser uno de los legados más importantes que me dejó mi padre y nos dejó nuestros padres a nuestra familia, de la honestidad, de la perseverancia, del trabajo, que son valores que no pasan de moda, que la gente a veces los desvía o los descuida por un momento, pero luego se dan cuenta que es lo único que sirve para tener una vida saludable, para tener una vida positiva, para poder seguir adelante con la frente en alto. No es posible personas que se enriquecen ilícitamente en poco tiempo, pero luego tienen que estar escondidos. ¿Cuál es el objetivo de ese enriquecimiento? Si no va a haber tranquilidad, no va a haber paz, no va a haber felicidad. Mientras que si se trabaja denodadamente muchas horas más que lo que puede trabajar mucha gente, que a veces dice que suerte, como le va tan bien, pero muchas veces no saben lo que uno hace para obtener esos éxitos familiares, económicos, inclusive existenciales. Y por eso cabía bien, por ejemplo, todo el contexto que usted nos contó al inicio, todo desde dónde nació, cómo se ha labrado, cuántos años, pero eso también quiere, y vale ahí un mensaje quizá para la nueva generación, Héctor, el decirles, oigan, es bueno tener dinero, pero es mejor hacerlo de buena forma y se puede hacerlo. Claro, absolutamente. Yo converso, doy charlas, me reúno con muchos jóvenes y siempre les pido que sean honestos, que sean perseverantes, que todas las cosas vienen. Yo comencé en cero,
Comencé luego de que fui funcionario público del Banco Central, me decían no renuncies, esos son sueldos dorados. Claro, Decía, en esa no me voy a quedar quieto en este puesto, ya no tengo a dónde crecer. Siempre había esa espina de poder hacer más, de superarse más. Y creo que es posible con honestidad, con perseverancia, con trabajo, con buena visión, con tomar los riesgos que sean necesarios, con soñar, transformar en proyectos, luego en metas y luego cumplir esas metas, como yo hago en todos mis proyectos. Me pongo a soñar qué pasaría si pongo un hotel en Alausí con esto del tren. Lo convierto en un proyecto, luego busco la casa, luego busco cómo invertir, luego está el hotel funcionando. Entonces es interesante que se haga esa dinámica de vida, siempre con honestidad, siempre con perseverancia, siempre con trabajo. Pero además ahí me llama la atención algo. Héctor Di Donato tiene 65 años, ha conseguido muchas cosas. Esta obra, este legado sigue, ya tiene, digamos, podría quedarse quieto, pues. Pero usted me sigue hablando de que sigue soñando, sigue pensando, sigue analizando, sigue hablando de un cantón hermoso que tenemos, como se llama Alausí, que lamentablemente tuvieron tremenda catástrofe hace unos años. Y usted sigue pensando, por ejemplo, en un cantón así, claro, que es una cuna ferroviaria. El tren le movía, podríamos decir movía, porque este rato otra vez está medio estancado. Otra vez está pero digo, a lo que se refería Héctor, sigue soñando, es decir, no podemos dejar de soñar y no solo de soñar, porque yo también, eso de los sueños está lindo, yo también he sido así, pero me refiero a oye, no hay que quedarse en eso, sino que si puedes, tienes que seguir y seguir hasta cuando puedas. Y no solo me reclama usted, Ajá. me reclama mi familia también, me dice ya para un rato que ya está bueno. Pero no se puede uno estar quieto cuando ha sido tan activo toda la vida, cuando se ha producido tanto y se ha dado tanto trabajo y se ha formado tantas empresas que ahora funcionan perfectamente, como los hoteles. Creo que nací con suerte también, porque nací en un día medio raro, ¿no? ¿Cuándo nació? Yo nací un 29 de febrero de 1960. Entonces cumplo solo cada 4 años. ¿Qué eres? Entonces creo que eso también me ayuda a mantenerme un poco más activo. ¿Y cuándo le celebran más entonces? Pensando en que tengo... Siempre el 28. Generalmente 28, me imagino. Cuando cae festejamos los 4 días que no hemos podido festejar los 3 años anteriores. Sería acá generalmente el 28. La afición. No hacemos grandes festejos, pero sí es, a veces me gano premios en algún sitio cuando dicen alguien que nació el 29 de febrero y ando a llevar la cédula en el celular, ¿no? Para poder ganarme una vajilla de 10 platos. Pero bueno, esa es la historia de una vida, le puedo decir yo, absolutamente positiva, absolutamente de felicidad, de haber tenido una suerte enorme también de no tropezar. Hay gente que a veces tropieza por un mal cálculo, por una desgracia personal, un accidente, y gracias a Dios eso no nos ha pasado. Entonces hemos podido continuar con esta vida de trabajo. Vea, ahora mismo estoy nuevamente emprendiendo en una fábrica, en una pequeña industria. ¿De qué? De galletas y caramelos. ¿Ah, sí? ¿Galletas y caramelos? Observando que los caramelos están tan caros en el mercado y las galletas están tan caras en el mercado, he hecho un análisis y vamos a emprender en una pequeña industria para poder abaratar los costos para la gente. Ya. Oye, pero tienen que poner caramelos que no tengan también tanto azúcar. Ahora que estamos también en una época donde ahora dicen bastante de esto sin... Papo, me dicen mis nietos. ¿Cuántos nietos tiene a propósito? Hermosos. 2 nietas y un nieto varón. El único Di Donato que va a continuar con el apellido. Ya no hay más. Claro. Más hijos o nietos con ese apellido, porque los que se casan ya van llevando y tomando los apellidos de los esposos. Mis hermanas tienen nietos Peña, Vaca, otros primos tienen ya otros apellidos, y Di Donato hay el único nieto mío que también se llama Héctor, es el quinto Héctor. ¿Y qué tal abuelo es usted? Héctor Quinto. Yo, un abuelo, bueno, creo que
Creo que es súper bueno porque mis nietas y mis nietos me reclaman todo el tiempo. Cuando llama la abuela a hablar con ella, lo primero que dicen, ¿dónde está el papo? Como que no quieren hablar con ella y dicen, saluda primero conmigo, luego viene el ¿Usted papo. mima bastante a los nietos? Uy, ahora mismo puede ser que esté unos días fuera del país con ellos Ah, qué bonito. y yo regreso más cansado que trabajando porque me hacen hasta gatear, ¿no? Pero es una satisfacción enorme poderles complacer en todo lo que pidan, en todo lo que quieran, darles también ese cariño. Gracias a Dios están en familias bien conformadas, tan tranquilos, tienen un muy buen nivel de vida. Y a propósito de esto, usted nos hablaba un poquito de la niñez, no profundicé mucho en eso, pero sí quisiera hacer de alguna forma esta comparación, reflexión, y ahí sí quizás este análisis de si el Héctor Di Donato fuera ese último nieto que hoy lo tiene, ¿qué quisiera y qué no quisiera que sea y que hiciera su nieto? Si usted fuera él, Quisiera de lo que usted continúe fue, una ha vida- vivido y ahora lo que él una tiene vida esa chance. similar, de trabajo, de perseverancia, de tranquilidad, de honestidad. Y así los estamos formando. Así fue formado mi hijo. Mi hijo vive ahora en Estados Unidos. Ujú. Él está ahora como uno de los principales ingenieros del transporte en el sur de la Florida. Debería traerlo acá. Está en un sexto nivel Híjole. del municipio de Miami. Hay tanta necesidad que tenemos de Nos personal da propio una acá para este satisfacción ámbito de la enorme. movilidad en Chimborazo y en el país. Porque allá tampoco, y allá sobre todo no se entra con ningún tipo de palanca. Allá Pues ya tienen una allá cultura no hay bastante ninguna estricta, ¿no? recomendación, él entró por sus propios Méritos. Tiene creo que 4 o 5 profesiones, por eso se ha quedado sin ni un pelo. Ha quedado pelado tanto estudiar. ¿Cómo se llama él? Héctor Héctor, mismo, él es el Héctor Enrique IV. cuarto, ¿no? Y mi nieto es Héctor V. Mi Caray. abuelo, mi padre, yo, mi hijo y mi nieto. Mis nietos, le puedo decir que me quieren mucho, que son muy felices cuando están conmigo, cuando están con nosotros, con los abuelos. Estuvimos hace poco tiempo en Perú. Son felices, fuimos a todas las montañas, a Machu Picchu. Y ya no avanzaban ni a cargarles porque quieren que les cargue las dos nietas. Y allá sí cansa, pues, en Machu Picchu, ¿no? Es difícil subir una montaña cargado a los dos nietos, pero la felicidad es enorme. Estamos siempre compartiendo en familia. Somos familia corta, ¿no? Una familia un poco corta, por eso es que yo decía cuando estamos en la política que de lo único que no se van a tener que preocupar es que ponga a 1000 parientes en los cargos, ¿no? O a ningún pariente, porque no tengo ni una prima para secretaria. Pero en realidad hemos tenido una infancia, una juventud, y una época de trabajo y de familia muy, muy feliz, muy positiva. Oye, Héctor, vuelvo al tema del niño porque a mí me interesa conocer también del ser humano, porque además esto es lo que tratamos de obtener. Carentes a veces de espacios, diría yo, con contenidos en el fondo que necesitamos darle fe, esperanza, valor al mismo ser humano y decirle que algunos que incluso quieren quitarse la vida, Héctor. Vivimos una sociedad además muy, muy, muy complicada por la ansiedad, por la depresión y más, que dicen no tiene sentido la vida, pero todos vivimos golpes y unos más fuertes que otros, pero por ejemplo, ¿qué le diría a usted a alguien que este momento dice, no tengo ya la capacidad, ya no hay más que hacer, definitivamente mi niñez ha sido así, mi juventud tal cosa, perdí mi familia, quebré, no sé, ya no hay más que hacer. Y escuchándolo a usted quizá dirán, sí, como hace un rato decía, qué suerte de este hombre, ¿no? Pero, por ejemplo, a gente que vive, porque hay mucha gente que vive así, que no cree absolutamente nada en sí misma, ¿qué le podría decir? Yo les diría que hay gente que muchas veces pueden estar peor que ellos.
Hay muchísima gente que no se sabe, pero que a veces están peor que cualquier persona que está en ese sentido, en ese agobio, en esa desesperación. Pero que la vida es lo más maravilloso que tenemos y mientras tengamos vida tenemos esperanza de sobreponernos a todo. Hay gente que ha salido de, como usted dice, de quiebras, de accidentes, de pérdidas familiares y que la vida continúa y la vida es lo más maravilloso que tenemos, es un don que Dios nos dio y que creo que debemos respetarle hasta el final de nuestros días, hasta cuando Dios decida llevarnos y no tomar una decisión apresurada como que se quiten la vida. Sabemos que hay muchos problemas con la salud mental, muchos problemas con la desesperación, con el agobio, porque esta sociedad es demasiado rápida, demasiado devorante hacia la gente, pero hay que tener tranquilidad, hay que ponerse un alto, decir, vuelvo a empezar, voy a comenzar así, trabajar duro, ser honesto para no volver a caer en otra desesperación. Y estamos seguros que cualquiera puede salir de cualquier sitio donde se encuentre. Que siempre se recuerden que alguien está peor que ellos. Alguien se queja de un corte en la mano cuando no nos fijamos que alguien que no tiene mano. Caramba. O que no puede caminar, pero ahí vemos a alguien que está amputado una pierna. Cierto. O alguien que se queja porque no puede comer todos los días y hay alguien que no come 3 días. O sea, siempre hay alguien que esté peor que uno. Y siempre me acuerdo de un video, de un reel, que alguien que se comía un banano y botaba la cáscara. Y atrás de él, alguien que recogía la cáscara para comerse esa cáscara. Wow. Entonces, siempre habrá alguien que está peor y no es el momento de solucionar eso con quitarse la vida. He tenido gente cerca que lamentablemente ha procedido así. Grandes trabajadores, un carpintero especialmente, muy querido para mí, que trabajó como 25 años conmigo. Llegó a esa desesperación y no pidió ayuda. También que pidan ayuda si están en ese punto. No pidió ayuda y se acabó un hombre que fue un maestro carpintero. Imagínense, para llegar a ser un verdadero maestro carpintero no es 1 año, 2. Son 20, 30 años de trabajo también. Claro. Pero si hubiera pedido ayuda, por ejemplo, se le hubiera ayudado. Y hubiera podido salir, y hubiera podido estar con vida, y hubiera podido superar los problemas que tenía. Pero la gente también no está pidiendo ayuda a su enfermedad mental, no hay una aceptación de la realidad. Y al no aceptar, no se pide ayuda y es posible que los desenlaces sean fatales. Creo que hay que dar esperanza a la gente que todo tiene salida, que con trabajo, esfuerzo, tenacidad, honestidad, todo puede ser positivo a corto tiempo, mediano plazo, y más aún si es que esa política de vida se mantiene, tener éxito a un plazo más largo. Vamos a hacer nada más un breve instante de menciones para agradecer a quienes están haciendo posible que hoy estemos acá y empresas de Chimborazo, les cuento, además otras que vienen también desde la capital, gracias a Digital Strategy, Estrategia Digital, gracias a Vulcano y por supuesto también gracias a la parrillada de Fausto y otros amigos que le están apostando a esto que venimos a hacer acá desde el centro del país. Y les dejo con esta mención, pero vuelvo enseguida para seguir con este recorrido de vida de Héctor Di Donato aquí en el Café de Will y algo más que tienen que conocer.
Aquí seguimos, señoras y señores. Además, Héctor hoy me ha contado acerca de un café que yo, la verdad es que no lo he conocido. Y con el Jordi estuvimos en el coffee shop hace unos días en Quito. Fuimos parte de quienes hicimos toda la cobertura y difusión de parte de los mejores cafés del Ecuador. El Jordi lo sabe, todo lo que disfrutamos. Yo que soy un cafetero estuve, pero Héctor no se imagina ahí con unos y otros. O sea, el Ecuador es tan rico que imagínense, en todas las regiones producimos café. Yo soy, por eso se llama el café de Will, pero no es solo por la bebida, sino por ese encuentro y compartir que nos da el café, porque usted recuerda, Héctor, usted que ha viajado tanto en Argentina, por ejemplo, el mate es una bebida que significa compartir. Y a mí, por ejemplo, acá, el cafecito. Vamos a un cafecito, entonces va más allá de la bebida y por eso tiene que entender un poco la gente. Y en Riobamba con palanqueta. Y con la palanqueta de la vienesa y más, pues, ¿no? Y si le pone por ahí la mortadela. No llegar a este café porque realmente... ¿Qué café es? Lugmapata. Es de la familia Merino Dávalos. Ya. Enrique Merino Dávalos le deben haber conocido. Claro, claro. La propiedad de al lado era de Arnaldo Merino. De Arnaldo, buen amigo. Falleció en Payatanga. Es una hacienda muy bonita. Y tienen una plantación muy grande ya. Exportan todo. Más bien nos ceden 1 o 2 sacos de café para nuestro consumo. Y es un café que la gente le encanta. Vendemos café molido también, a más de servir en nuestros mocachinos, capuchinos, todo esto en la cafetería. Y le voy a hacer llegar, porque en realidad ese café se disfruta. La gente nota la diferencia. No, y voy a decirle, Héctor, para que nos haga el contacto, para poder contactar a esta gente, si hemos difundido gente de otras provincias, ciudades, de otros productos, para que podamos también compartir, conversar con ellos. Y bueno, y de este café quiero ahora conversar con usted. ¿Cuántos productos, cuántas cosas que produce nuestra tierra? Acá estamos en Riobamba, en Chimborazo, Héctor. Tanto se hablaba del agro antes. Tenemos tierras a montón. Y no solo tierra fructífera, tierra que tiene para parir, perdón el término, pero tanto en diversidad. Pero parece que el campo se nos ha ido muriendo. Mucha gente se ha ido. No sé cómo está la producción, pero no es quizás lo que podríamos obtener. Entiendo que no es solo esa gente, es todo un sistema. Pero, por ejemplo, acá en Chimborazo, y no solo acá, sino en otras provincias del país, ser hijos de una tierra tan rica que puede producir tanto, pero quizás nos hemos quedado. Lamentablemente, no se han desarrollado políticas para apoyo al agro, ¿no? Y especialmente en territorios tan abandonados como Chimborazo. Hemos tenido una mala suerte en autoridades desde hace algún tiempo que se pasan en pugnas, se pasan en peleas, en disputas por quién se queda en el cargo y no se preocupan de dar un verdadero desarrollo a la provincia y ahora lamentablemente también a la ciudad. Pero nuestra provincia es muy rica, excepto algunos cantones o parroquias o territorios que son un poco secos y pobres, de donde ha habido mucha migración hacia los Estados Unidos, ha habido mucha migración hacia ciudades grandes, pero el resto de la provincia es muy productiva. Tenemos cantones y tenemos parroquias muy productivas del cantón Riobamba, como San Juan, como Quimier, como Licto, como Pungalá, como San Luis, en hortalizas, y así en todos los ámbitos. En la minería tenemos también riqueza en la parroquia de Curjíes, por ejemplo, todo lo que es el Socorro, el San Vicente de Lacas y todo eso. Entonces hay cómo hacer producción, hay cómo hacer inversión en hacer producir a estas tierras, y creo que ha habido una mejora un poco en el concepto de cómo producir.
Ha habido tecnología, ha habido asistencia técnica para eso. Le puedo decir que en San Luis antes se producía empíricamente, como decir la cebolla, las hortalizas. Ahora hay mucha mejor técnica, por lo tanto las tierras se vuelven un poco más productivas y más competitivas y más rentables para que la gente se siga quedando en el agro. Y esa creo que es una buena ventaja de lo que está pasando ahora en todo lo que es agricultura y ganadería. La tecnología ha mejorado mucho la productividad, digamos, y la gente inclusive está pensando, algunos, en retornar a vivir del agro, a vivir de la agricultura, y eso es bueno. Sin embargo, Chimborazo nunca ha dejado de ser el proveedor principal de Guayas y el Oro en cuanto a hortalizas, a frutales que se producen aquí, a leguminosas, a legumbres, a tubérculos como las papas. Y eso hay que mantener. Creo que una política, aunque no sea de Estado central, tiene que haber una política de provincia, claro, de desarrollo al agro, por lo menos, de incentivo a que la gente se siga quedando, siga siendo productiva y tenga mejora en su calidad de vida, en base a la agricultura, al agro, a la ganadería, que sí se puede. Hemos pensado, por ejemplo, apoyando a Valcací. Usted debe conocer Valcací. Claro. El límite con el Cantón Chambo. Ahí hay una gran producción de leche, por ejemplo. Hay un centro de acopio con cerca de 8.000 litros. Ahí se debería inmediatamente poner una planta procesadora de leche, ¿no? Para que no se vaya esa leche al cañar, cañar y regrese esa leche a venderse en Riobamba. Claro. O sea, ¿cuál es el sentido? En vez de producir aquí una leche páramo Valcací, una leche páramo San Juan, una leche páramo Chimborazo, y poder abastecer primero nuestro mercado y luego mandar todo esto a las provincias que son nuestros potenciales compradores, como Guayas y el Oro. Hay que hacer muchas cosas. La vialidad está afectando mucho a Chimborazo. No hay conectividad con la costa. Antes de eso, porque sí quiero topar algunos temitas, pero no me quiero ir un poco del agro, pero sí aterrizar en la gente que está detrás de ello. Por ejemplo, Chimborazo, como otras provincias igual, tiene una población en cantidad y en historia que es nuestro pueblo indígena. A veces, quizás como que no hemos llegado todavía a tener esa relación tan íntima que deberíamos tener, porque además ellos son como que, digamos, son nuestros orígenes, aborígenes, de hecho se los dice, ¿no? Tierra Puruá, que muchas veces quizás han sido maltratados también, quizás no haya existido esa comprensión, ese entendimiento, esa buena relación, y hay que aprender a convivir, pero entender las diferentes realidades que tenemos. Héctor, el pueblo indígena, ¿qué decir de ese pueblo indígena que hasta hoy lo tenemos en varios cantones y con el cual deberíamos tener esta confraternidad y hermandad propia, siendo de una misma provincia? Y no solo el pueblo indígena, estamos compuestos también por campesinos. Así es, el campo. Que muchas veces no son mestizos que viven en el campo. Así es. En el agro. Y creo que, vea, el pueblo indígena es un pueblo maravilloso, un pueblo sano, un pueblo respetuoso, honesto, honrado. Y creo que debemos avanzar también en ese entendimiento que debemos ser complementarios. No somos los unos allá, los otros acá. Si ellos no producen el campo, ¿qué come la ciudad? Y si la ciudad no compra lo que produce en el campo, ¿de qué viven los indígenas y campesinos? Pero creo que eso, por lógica, tiene que ir puliéndose y tiene que ir volviéndose complementario. La gente, especialmente los que no funcionamos con el racismo, con el clasismo, o con esto siempre hemos entendido que debemos ser complementarios y no los unos y los otros, sino siempre una parte de una misma provincia, de una misma sociedad. Y a eso iba, justamente porque y no me voy a meter en temas de paralizaciones, paros y más que se han dado, pero este era el fondo, que al final somos una cadena humana. Lo que usted lo ha dicho, el uno hace esto, el uno recibe esto y hace esto y recibe el otro.
Es decir, y siendo de una misma provincia, de un mismo país, siendo de una misma realidad entre distintas realidades, pues quizás soñar mucho, ¿no? Pero el objetivo, quizás aquí lo que quería dejar eso, lo que usted acaba de decir, en que debemos aprender a amarnos, a querernos, a entendernos, a comprendernos y a llevarnos mejor, ¿no? Le comento, en el paro del 2021, 21. yo tuve una comunicación absolutamente fluida con parte de las comunidades indígenas y les proponía que abastezcamos Riobamba, porque estaban perdiendo ellos Claro. y estaba perdiendo la gente de la ciudad al comprar tan caras las cosas. Y llegamos ya a tener listos hasta los salvoconductos para que entren 26 camiones a Riobamba. Y al siguiente día se rompió el paro porque algún dirigente se vendió. Porque en los paros, y es lo que resulta suceder en Balcachí, por ejemplo, se botaban 5.000, 6.000 litros de leche al potrero. Y yo les he convencido y les estoy trabajando en ese proyecto para que eso no vuelva a suceder nunca más. Un paro, una paralización no debe afectarnos a nosotros mismos, ni a la gente de una ciudad o de un territorio, peor a la gente del campo, que es la más pobre, que produce y vive de eso. Entonces, implementando, por ejemplo, estos proyectos de poner valor agregado a las cosas del campo, se puede sostener unos días de paralización sin perder. Supongamos la leche infundada UHT, que no necesita ni siquiera refrigeración, aunque el páramo es bien frío. Puede estar en cajas al ambiente, parece que estuviera refrigerado. Pero una vez que se termina la paralización, se vuelve a abastecer mercados como Guayaquil o Machala, sin haber perdido todos esos productos. Hay proyectos de economía solidaria, yo no le digo popular ya, sino economía solidaria como Salinas de Guaranda, por ejemplo, es un ejemplo Y ya tiene muchos años y qué éxito, de cómo ¿no? funciona la asociatividad entre los comuneros, entre los campesinos, para que todos salgan ganando. Un ejemplo, en Salinas de Guaranda no hay una pepa de cacao y se produce el mejor chocolate. Tiene toda la razón. No, aquí tenemos tantas cosas y Los no producimos de quesos buena y más. manera. Por darle un ejemplo, de un brócoli que va a Guayaquil, el 37-40% es basura. El brócoli es esto y el resto son hojas. Si se pudiera poner valor agregado a todos esos productos, llegarían en mejor presencia y en mejor calidad a los mercados y no se enviaría basura, que cueste el flete, que cueste el transporte. Y así tendrían mayor productividad y mejor ganancia los campesinos. Vea, ¿por qué se produce tanta informalidad en la ciudad? Porque la gente no puede permitirse ver que se le daña un saco de zanahoria en el patio de su casa. Y migra. Sale arriba. La migración interna que es muy, muy grande ya, ¿no? Y muchas veces ni siquiera saca ni para el viaje, la comida y su diario. Pero saca porque tiene eso. Pero perder también es un dolor grande después de haberse tardado y tanto esfuerzo para producir. Pero hay esas realidades que no se las topa. Entonces, usted tiene muchísima gente en la calle con estos productos que usted dice, exacto, y no se hace nada. No se hace absolutamente nada porque las autoridades no han puesto los ojos en el agro, en lo que podemos ser buenos. No somos industriales, no podemos tener grandes industrias. Ya creo que algunas provincias nos superaron en eso, con 6, 7, 8 etapas de un parque industrial, mientras aquí se desaparece el parque industrial que existía. Pero debemos volver nuestra mirada y nuestro esfuerzo mayor al agro y al turismo. Creo que Chimborazo puede vivir y vivir muy bien con toda su población con buena calidad de vida de estos dos renglones que son muy, muy productivos y que generan una cadena de valor enorme. Y ahora voy a volver un poco al inicio de esta charla. Usted conoce plenamente ese ferrocarril. Yo llevo tantos y gratos recuerdos porque, y usted muchos más, porque incluso le ha puesto ahí plata y persona, pues. Así es. Porque es así, usted se le conoce. Pero este ferrocarril que a mí me ha dado tanta tristeza porque hace poco veíamos que nuevamente recorrió y ahora se conoció que otra vez se estancó. Como que no hicieron bien la planificación ni siquiera como para sustentar bien y que continúe. En fin, cosas como estas da de qué hablar. O sea, que como a veces parece como que cosas muy básicas se nos van
y detenemos proyectos, detenemos obras, detenemos progreso. Pero ¿qué decir, por ejemplo, de ese ferrocarril? No hablando solo de Chimborazo, no hablando solo de Alausí, sino una obra como tal histórica, uno de esos patrimonios que se quedaron ahí en la historia. Y frente a autoridades, a proyectos, intereses, no sé qué más, que nos demuestran a ratos que no actuamos como debemos. El ferrocarril funcionaba perfecto. Yo soy testigo de eso. Fue ganador de muchísimos premios. Fue uno de los íconos turísticos por los cuales el Ecuador fue conocido a nivel mundial. Uh-huh. Funcionaba perfecto, pero generaba un cierto monto de pérdida, que era lo lógico. Ningún ícono turístico en el mundo funciona por la venta de boletos. La Estatua de la Libertad en Nueva York pierde 12 millones, podríamos decir pierde entre comillas, pero es una inversión que tiene que hacer la Municipalidad de Nueva York para mantener un ícono tan potente como la Estatua de la Libertad. ¿A quién se le ocurriría cerrarle o derrocarle y ahí hacer departamentos? Que sería más rentable. La Torre Eiffel, en París, el Ayuntamiento de París tiene que hacer una inversión de 28 millones de euros al año para mantenerla en pie y mantenerla mantenida. La creación de la empresa de ferrocarriles como empresa pública, Ferrocarriles del Ecuador, siempre tuvo en su ordenanza de creación que el gobierno, que el Estado debía sostener cualquier pérdida que se pueda producir en su operación. Pero jamás a nadie se le podía ocurrir, excepto al expresidente Moreno, que destruyó el país desde el segundo día que se hizo cargo. Muchas veces por odio o por inconsciencia de lo que se está haciendo, porque era una persona que no conocía nada de administración, peor de dinámica económica, de desarrollo. Se dijo que perdía 2 millones al año. Vea, en este país 2 millones se roban en una compra de alcohol o de mascarillas, pero sin embargo le destruyeron al ícono más potente del turismo del Ecuador, que funcionaba perfecto. Es verdad que daba esta pequeña diferencia en contra, pero que el gobierno debía sustentar eso para no desaparecerlo y no desaparecer la gran cadena de valor que genera el turismo. El turismo está como segundo desarrollador económico en las sociedades. Uh-huh. Después de la construcción, una inversión multiplica por 9, el turismo multiplica por 8. Lo que quiere decir que si en turismo hay una dinámica de $1 millón o 2 millones de dólares, se está moviendo en economía 16 millones de dólares. Tener incidentes como el que ha sucedido ahora, que también tiene un poco de mala suerte. Una piedra cayó justo por una ranura y rompió las escobillas de uno de los motores. Pero lamentablemente en Alausí no hay una sola fosa, no hay una herramienta, no hay una gata que pueda levantar una locomotora para hacer el cambio. No hay cómo traerle a Riobamba porque no hay paso. Porque por último se le hubiera traído, aunque sea remolcada a Riobamba, que se le pueda reparar en los talleres de aquí. Pero no hay paso en Chucos y no hay paso en el deslave. Entonces, es muy caro volverle a transportar en una plataforma, cuesta cerca de $30,000 solo el traslado de venida y otros 30 de ida.
El daño parece que va a costar cerca de 500 o 600 mil dólares. Uf, Funcionó creo que 111 días y está parado 33. imagínese. Y ahora dicen que puede estar parado unos 120 días más. O sea, va a volver a fracasar toda la gente que volvió a abrir sus emprendimientos en Alausí, que tenía la esperanza que con el tren vuelva la dinámica económica, La para producción. población, Porque el todo es flujo un de círculo, turismo. ¿no? Productivo. Eso es lo que le digo, la cadena de valor que genera el turismo es enorme en transporte, en más personal, en más insumos para atender a los huéspedes, en todo lo que generan la hotelería, los restaurantes, el transporte, el propio tren, Claro. guías, empleados, mantenimiento, choferes, maquinistas. Entonces, al terminarse eso nuevamente, creo que se van a volver a terminar los negocios en Alausí, que con tanta emoción se volvieron a abrir Claro. y con tanto esfuerzo de cada uno de los dueños de esos emprendimientos, unos pequeños, unos más grandes, y otros que hemos hecho una gran inversión y que no se tiene el rendimiento que se esperaba o que teníamos antes. Le comento que yo el hotel de Alausí tenía un 91% de ocupación promedio, Claro. que más bien no tenía el 100% porque ya no me entraba un grupo de 18 cuando tenía capacidad para 8. Ujú. Ya estaba con un grupo de 40, entonces me sobraban 8 espacios y me pedía un grupo de 20. Pero Imagínese. ahora más o menos nos movemos con 4 o 5 grupos que no hacen tren, que simplemente pasan para Ingapirca, Cuenca, porque en Ingapirca están también con turnos la entrada de los grupos de turistas. Estaba entrando muy desordenadamente la gente Claro. y dañando este espacio patrimonial. Entonces tienen que llegar a las 10 de la mañana o a las 10:20, a las 10:40 y se adelantan a dormir en Alausí para poder continuar el viaje en Ingapirca, Cuenca. Por lo menos eso tenemos para sostenernos hasta que... Pero creo que la solución es que se conforme la empresa pública, que se maneje bien, que vuelva a funcionar el tren, que se maneje técnicamente, no políticamente, que se entienda que no es lo mismo que una camioneta de fletes mantener un ferrocarril, que las cosas se tienen que hacer perfectamente bien, sin descuido, sin actos politiqueros que digan mañana sale el tren, esté bien o está mal. No se puede hacer eso, porque además hay un grave riesgo para la gente que se sube en un tren si es que hay un accidente. Imagínense lo que sería para el turismo del Ecuador, no de Alausí, que existan decenas de muertos en algún percance. Entonces eso hay que manejar con mucha técnica, con mucha prudencia, con mucha lógica también de negocio. Usted sabe que la cosa pública no maneja las cosas como un negocio. Ujú. Entonces ahí están los Ahí debe entrar lo resultados mixto y de este quienes fracaso. saben de lo uno y lo otro, ¿no? Entonces esperemos que ahora vemos que la propia gente de la UCI, las fuerzas vivas, digamos, de la ciudad, están interesadas en ver cómo se conforma un mejor modelo de gestión. Pero en Imbabura, por ejemplo, En estaban Imbabura se conformó como debía ser. realizando esto y han tenido buenos La resultados. empresa pública Fábrica Imbabura, Claro. es una empresa de la prefectura de Imbabura. Esa empresa está manejando ya 3 tramos y están llegando a los 50 kilómetros, que es muy bueno, Claro. desde Salinas de Imbabura hasta Antonio Ante, un recorrido de 15, otro de 13 y otro que falta para 50. Han tenido muy buenas iniciativas, por ejemplo, en los feriados hacen los trenes nocturnos, Así es. alumbrados llenos de luces y llenos de alegría. O sea, no hay que inventarse mucho, pues Y también. la gente va contentísima, se llenan todos los hoteles, se llenan todos los restaurantes. Y ahí digo, hay experiencias, hay testimonios, hay realidades tan cerca y no las Aquí se tomamos. recomendaba que volvamos a hacer el tren a que la gente vuelva, viaje arriba o viaje afuera, Ajá, aunque no sea tan arriba. claro. Hacer vagones descubiertos con bancas, Ujú. con todo, como son el segundo piso de un bus turístico, Ujú. para que la gente vaya viendo todo el paisaje. Pero vea, cuando no hay una iniciativa propia de la gente que está manejando, no va a funcionar bien. Tiene que haber una iniciativa o por lo menos una alianza público-privada que permita que el tren funcione de mejor manera. Y me voy quedando con esto. Quizá habrá
otras ocasiones hay tantos temas por charlar, además con Héctor Di Donato, pero quiero agradecerle, Héctor. Quiero agradecerle No, por me haber pregunto estado con cómo fue nosotros. mi vida colegial. Esa va en la siguiente. Héctor en su vida Me secundaria. pusieron en la Salle y me escapé de la Salle. Y Así, mi papá desesperado porque dijeron ya época de los lasalianos guagua de para pedirme recompensa en ese tiempo. los lasalianos de los Capaz hermanos que pagaban venían con para que no bata. me devuelvan, ¿no? Pero de ahí fui siempre perseverante los 13 años, los 12 años de colegio en el Salesiano. Claro, Fuimos la última promoción del Salesiano Centro, así un es, colegio en la Merced. maravilloso, pero también con unos alumnos terribles y entre los que nos incluimos. Y no quieren mandar saludos a alguno de ellos, ¿cierto? ¿Se recuerda Tengo algún hito? muchísimos amigos. Aquí en Riobamba trabajan grandes profesionales como Gerber Torres, Plinio Molina. Ah, el Herbert fue su compañero. Compañero de banca, sí. Plinio Molina, un gran Plinio trabajador. Molina también, claro. Y muchos amigos que no quiero seguir nombrando, me puedo olvidar de muchos. Claro, Y claro. muchos grandes profesionales. Vea un compañero, Jorge Moreno, es el constructor de Paute Mazar. Ah, Es el ingeniero, de Mazara. director de la obra. O sea, gente muy preparada, muy capaz, muy solvente y muy bien formada. Ujú. No solo profesionalmente, sino en Valores, lo que hablábamos como seres humanos. Valores, como los que hablábamos hace unos momentos. Héctor, me quiero despedir nuevamente agradeciéndole por haber estado con nosotros, de compartir este cafecito, esa agüita, todo lo que usted ha traído por acá. Y yo voy a ir a probar el café que me dijo en el Hotel El Molino, que está además ubicado en la Unidad Nacional Y Duchisela. y Duchisela. Vayan a Hotel Molino, es hermoso. La cafetería La Molienda se llama. La Molienda. Traemos productos de Quito, de pastelería, y tenemos este café. No vaya solo a probar. Le voy a dejar, si yo no estoy, que le entregue una libra, un kilo de café para que en realidad, si es tan amante del café, pruebe ese café. Y pruebe que en nuestra provincia tenemos uno de los mejores cafés del Ecuador. Y vamos a ver si hacemos una móvil desde allá. Les comprometo a los chicos desde el Molino, ¿les parece? Vamos a hacer Cuando unos ustedes en quieran, vivos, estamos a unos la orden. productos allá. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso a Héctor Di Donato que nos ha acompañado esta noche? ¿Ah? Mire, parecía que estábamos solitos los dos. Acá está toda la juventud que nos está acompañando en este proyecto que estamos implementando y hoy también desde el centro del país. Con honestidad, con tenacidad y con trabajo se alcanza todo. Muy bien. Nuevamente el aplauso para Héctor Di Donato. Mil gracias por habernos acompañado. Yo me quedo muy, muy, muy halagado de acá y por supuesto, de disfrutar de esta charla, que
salsa se llena, un aroma que al alma despeina. Palabra tras palabra, suave compás.